vamos a ver lo que es el yelmo de la salvación. Yelmo de la salvación. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. La próxima semana vamos a ver el apresto del Evangelio, calzado los pies con el apresto del Evangelio, y los siguientes 2 domingos vamos a estar viendo un resumen y también la plataforma sobre la cual debemos de utilizar toda la armadura de Dios, que es la oración. Pues entonces hoy, como les dije, vamos a ver el yelmo de la salvación. Y nuestra cita bíblica base está en Efesios 6, del 13 al 18. Dice así, Efesios 6, del 13 al 18 dice así: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y lo que nos corresponde hoy, y tomad el yelmo de la salvación. Y sigue diciendo, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Muy bien, el propósito de esta enseñanza el día de hoy, hermanos, es que aprendamos a usar el yelmo de la salvación. Y lo vamos a aprender a usar como protección del alma. ¿En qué consiste esto? En mantener en alto la esperanza de la salvación, y que esta esperanza de la salvación nos lleve a tomar acciones precisas para poder evadir los argumentos engañosos del enemigo y así ganar las batallas espirituales. Bien, vamos a ver algunos términos que vamos a estar viendo. Aunque vamos a ver 6 términos, ahorita solo vamos a ver 2, y en el transcurso voy a ir explicando algunos otros. El apóstol Pablo dice que tomemos el yelmo de la salvación. La palabra yelmo que está ahí es la palabra en griego perikefalaia, y que se refiere a un casco o algo que protege la cabeza de los golpes. Para el día de hoy, por ejemplo, un perikefalaia es un casco que utiliza los motoristas, por ejemplo, ¿verdad? Eso es un perikefalaia porque protege la cabeza de los golpes. Y la palabra salvación, él dice el yelmo de la salvación. La palabra salvación que está ahí es la palabra soterios o soterios, que se refiere al rescate de una persona que está próximo a perder la vida. Vamos a ver esos 2 términos nada más, después vamos a ir viendo los otros. Bien. A manera de introducción, hermanos, déjenme contarles que el yelmo en la armadura física de un soldado tenía la función de proteger la cabeza, porque en la cabeza está el centro de nuestro sistema nervioso y el centro de todo nuestro sistema. De hecho, ahí está el cerebro, que es el que dirige todo nuestro cuerpo. Entonces, el apóstol Pablo, utilizando este símil, está hablando acerca de la salvación como protección, como protección para nuestra alma. ¿Por qué? Porque nuestra alma es el centro de nuestra vida. Yo he explicado que nosotros somos seres tripartitos, que somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, el alma es el centro de nuestra vida, y por eso el apóstol Pablo está utilizando esta figura del yelmo comparado con la salvación, porque es la salvación la que protege la vida de todo creyente. Entonces, el apóstol Pablo utiliza
este símil. Ahora, nos preguntamos por qué entonces el apóstol Pablo ilustra la salvación como el yelmo que protege el alma del ser humano. Pues vamos a ver dos respuestas. La primera de ellas es porque la esperanza de la salvación protege nuestra alma. Y la segunda respuesta es que la esperanza de la salvación nos lleva a ocuparnos en esa salvación con temor y temblor. Entonces, esas son las dos respuestas que vamos a ver y sobre las cuales vamos a desarrollar toda la enseñanza de hoy. Entonces, la primera respuesta, la pregunta es, ¿por qué la salvación el apóstol Pablo la ilustra como el yelmo? Entonces, la respuesta primera que dimos es, porque la esperanza de la salvación protege nuestra alma. Expliqué entonces en la introducción que el centro de nuestra vida es nuestra alma. Por esa razón, entonces, el apóstol Pablo nos pide a través de la carta que escribió a los Efesios que nos pongamos el yelmo de la salvación para así entonces cumplir con ese objetivo de proteger nuestra alma. Pero vamos a ir a ver un par de citas bíblicas que nos van a auxiliar en el desarrollo de esta respuesta, de esta primera respuesta. Y es Primera de Tesalonicenses 5:8. Primera de Tesalonicenses 5:8. Ahí el apóstol Pablo viene hablando acerca de los tiempos y de las ocasiones, acerca de cuándo va a llegar el día del Señor. Y entonces empieza a explicar que el día del Señor va a venir como ladrón en la noche, pero que ese ladrón en la noche aplica solo para aquellos que están en la noche, que no están en la luz del Señor. Pero dice, y nosotros que estamos en la luz del Señor, ¿verdad? En el versículo 8, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de la salvación como yelmo. La esperanza de salvación como yelmo. Entonces, cuando el apóstol Pablo ahí en Efesios está hablando del yelmo de la salvación, está hablando de la esperanza de salvación que nosotros tenemos. Y entonces habría que hacernos la pregunta, ¿qué es eso de la esperanza de la salvación? Pues la esperanza de la salvación no es más que la certeza de que hoy ya soy salvo y que en un futuro mi cuerpo será glorificado. ¿Sí? Y viviremos y viviré eternamente con el Señor. Esa es la certeza de la salvación. La certeza de la salvación no me lleva hasta allá. La certeza de la salvación es estar seguro que hoy, ahorita yo ya soy salvo, pero que estoy esperando el momento de la glorificación futura, la cual se manifestará cuando se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo, cuando dice que usemos el yelmo de la salvación, está hablando entonces que usemos esa certeza de que hoy somos salvos para tomar ciertas acciones que nos van a proteger en el ambiente cristiano, ¿sí? Y van a proteger nuestro testimonio. De eso es que está hablando el apóstol Pablo. Va a proteger entonces nuestro corazón, nuestra alma, de desviarnos hacia conductas que no agradan al Señor después de haber aceptado los argumentos engañosos que el enemigo deja, nos lanza para que nosotros hagamos todo lo contrario que es de la voluntad del Señor. Entonces, el apóstol Pablo, hermanos, usó la salvación como símil del yelmo de la armadura de Dios, porque la esperanza de la salvación, o sea, esa certeza que tenemos hoy de que somos salvos, protege nuestra alma en medio de la guerra espiritual que nosotros libramos a diario. Entonces, esa certeza de que hoy somos salvos nos debe de llevar a mantenernos sobrios y velando. ¿Por qué? Porque esa es la protección. ¿Cuál es la protección? El hecho de mantenernos sobrios y velando. ¿Por qué? Porque el hecho de mantenernos sobrios, ahorita lo voy a explicar en detalle, el hecho de mantenernos sobrios nos va a ayudar a mantenernos limpios de mente y el hecho de velar nos lleva a estar pendientes de cómo el enemigo se mueve.
Entonces, así como los soldados se mantienen atentos y despiertos en una guerra para poder ganar las batallas, entonces así nosotros el día de hoy, al estar esperanzados en que hoy somos salvos, entonces debemos de mantenernos sobrios y velando para así entonces ser soldados victoriosos que vencemos a diario en las batallas espirituales que enfrentamos. Entonces, esto lo vamos a hacer sabiendo que hoy somos salvos y que hay un futuro glorioso que espera por nosotros, gracias a que un día nosotros recibimos de Jesucristo esa salvación y esa garantía. Recibimos el Espíritu de Dios como garantía de que vamos a llegar al día de la glorificación y seremos transformados, pero desde hoy ya somos salvos. De esa certeza habla el apóstol Pablo. Entonces, amados hermanos, en virtud de esa certeza que tenemos de que hoy somos salvos y que en un día no muy lejano seremos glorificados, entonces nosotros debemos de procurar mantenernos sobrios y velando para ser entonces ecuánimes con la condición de salvos que somos hoy. Entonces, la esperanza de salvación nos debe de mantener sobrios. Por eso es que es una protección. ¿Por qué? Porque ahí en 1 Tesalonicenses ya vimos que el apóstol Pablo habla acerca de mantenernos sobrios, y en el versículo 6, que está ahí en Efesios, en 1 Tesalonicenses 5, 6, entonces el apóstol Pablo habla acerca de eso, de mantenernos sobrios y velando. Entonces, el apóstol Pablo ahí en el versículo 8 dice de la siguiente manera: pero nosotros que somos del día seamos sobrios, ¿sí? Y en el 6 habla de estar velando. Entonces en el 8 dice seamos sobrios. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo cuando dice, nos insta a ser sobrios? Bueno, entonces el apóstol Pablo lo que está diciendo, y lo he explicado en otras veces, es de que nosotros debemos de mantenernos libres de toda contaminación, pero de la influencia de todos aquellos elementos y prácticas que son intoxicantes para el espíritu. Eso quiere decir, recordemos que lo antagónico de sobrio es ebrio, ¿sí? Un ebrio se caracteriza por estar intoxicado y por eso lo lleva a perder todas sus habilidades de control. Y entonces, de eso está hablando el apóstol Pablo, de no contaminarnos con prácticas y doctrinas intoxicantes que nos lleven a perder el control sobre lo que nosotros debemos de manejar como testimonio, ya que somos salvos el día de hoy. Es decir, lo que está diciendo el apóstol Pablo es, si nosotros hoy tenemos la certeza de la salvación, o sea, certeza de que hoy somos salvos, entonces debemos vivir como salvos. Y para vivir como salvos, lo primero que tenemos que asegurarnos es de impedir que doctrinas y argumentos intoxicantes lleguen a nuestro espíritu y que nos lleven a descontrolarnos para vivir conforme a lo que el enemigo quiere que nosotros vivamos y no conforme a lo que Dios quiere que nosotros vivamos. ¿Sí? Eso es entonces. Entonces, decía, ¿verdad? Que un elemento intoxicante es todo aquello que al aceptarlo como verdad, nubla nuestro entendimiento y nos impide discernir entre lo bueno y lo malo. Eso entonces es un elemento, una doctrina o una práctica intoxicante, como por ejemplo lo hemos explicado mucho acerca de la teología de la prosperidad, ¿verdad? Esa es una práctica completamente intoxicante que lleva a la gente a enfocarse más en lo material que en lo espiritual. Entonces, un elemento intoxicante nos lleva entonces a impedir, o sea, nos impide discernir entre lo bueno y lo malo, y terminamos entonces teniendo una mente reprobada, y lo hemos explicado en otras ocasiones, que una mente reprobada es aquella que no distingue bien entre lo bueno y lo malo, y que termina llamando bueno a lo malo y malo a lo bueno, como dice Isaías 5:20. Entonces, el apóstol Pablo, cuando nos dice que nos pongamos el yelmo de la salvación, nos está hablando acerca de que la certeza de esa salvación nos debe de llevar a mantenernos sobrios, evitando que
doctrinas o argumentos intoxicantes tomen control de nuestra mente y nos lleven entonces a deshonrar el nombre del Señor y a deshonrar nuestro estado de salvos que ostentamos el día de hoy. Entonces, la esperanza de la salvación, ¿sí?, nos lleva a estar atentos a no ser contaminados con todas esas propuestas intoxicantes que los dardos venenosos del enemigo trae consigo y que pretenden que no hagamos discernimiento entre lo bueno y lo malo. Entonces, eso es lo que debe hacer esa esperanza, esa certeza de que hoy soy salvo, me debe de llevar ¿a qué? A estar atento. Entonces, por otro lado, la falta de sobriedad, hermanos, se manifiesta cuando abierta o de manera solapada nos dejamos llevar por esos argumentos perversos, sin reparar en sus nefastas consecuencias hacia nuestra vida espiritual. Entonces, esos pensamientos o esos argumentos perversos traen hacia nosotros consecuencias tanto así que producen un retraso en alcanzar la meta de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, el apóstol Pablo me dice, para ponerte el casco de la salvación o el yelmo de la salvación es sinónimo ¿de qué? De que la seguridad que tienes de ser salvo el día de hoy te va a llevar a mantenerte sobrio. Para mantenerte sobrio debes de eliminar desde sí todas esas prácticas y doctrinas intoxicantes y también debes de ocuparte en mantenerte limpio. ¿Por qué? Porque si no te mantienes limpio, entonces no vas a sufrir atraso en alcanzar la meta que es la estatura de la plenitud de Cristo. Y esto lo decimos, ¿por qué? Porque, hermanos, hoy día, lo hemos dicho otras veces, muchas doctrinas y creencias intoxicantes que se han infiltrado en las prácticas de los creyentes dañan a la vida de los seres humanos, cristianos, y los hace caer en un letargo espiritual que los arrastra a vivir conforme a la corriente de este mundo y no conforme a la voluntad del Señor. ¿Sí? Ese es el problema. Que el efecto, uno de los efectos que tiene el hecho de no mantenernos sobrios es de que nos vamos a dejar llevar por la corriente, ¿sí? Nos vamos a por la corriente del mundo y entonces nos va a llevar ¿a qué? A no hacer diferencia entre los cristianos y los que somos cristianos, los que no somos, perdón, los que somos cristianos y los que no son cristianos, ¿sí? Es decir, que no se va a hacer diferencia en la conducta entre los cristianos y los no cristianos. Por ejemplo, la famosa teología de la hipergracia, ¿no? De la cual hemos venido hablando hace unos días y también lo hemos visto en los días miércoles, que la hipergracia es aquella que dice, no, es que Señor, la misericordia del Señor es tan grande que no hay que ni siquiera mencionar el pecado. O tampoco hay que retar a la gente a que vaya creciendo espiritualmente de manera tal que su vida vaya siendo perfecta, que sea menos pecador hoy que ayer y mañana menor pecador que hoy, ¿sí? Entonces, la hipergracia, ¿qué es lo que hace? No estanca, ¿sí? Y por eso es de que hoy día vamos a ver que muchas personas dentro de las congregaciones se mantienen estancadas. ¿Por qué? Porque la hipergracia les dice, no, hombre, es que hay abundante gracia, y lo he dicho varias veces y lo voy a seguir repitiendo cuantas veces sea necesario. ¿Por qué? Porque debemos de despertar de ese letargo espiritual en el que estamos, de no preocuparnos por ir pareciéndonos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, pongo ese ejemplo de la hipergracia. ¿Por qué? Porque es una doctrina dañina, es una doctrina intoxicante que está causando que el día de hoy los que evangelizan o los que tienen que ir con la boca a explicar el plan de salvación del Señor no tengan el respaldo de testimonio como para ir y hablar con solvencia. La próxima semana vamos a ver el tema del evangelio.
decir, casados con el apresto del Evangelio. Pero antes de ver el apresto del Evangelio tenemos que ver esto. ¿Por qué? Porque el casco de la salvación nos lleva a protegernos para que nosotros nos mantengamos con un testimonio limpio, de manera tal que seamos respaldados sin palabras por lo que vamos a ir a decir con palabras. Es decir, yo como hijo de Dios, debo de estar respaldado por mi testimonio antes que por lo que voy a decir. Entonces, por eso es importante que nosotros nos vistamos con el yelmo de la salvación. ¿Para qué? Para que el nombre del Señor sea glorificado a través de nuestro testimonio, porque la gente vea a Cristo en nosotros y no se produzca todo lo contrario, que es que el nombre del Señor sea blasfemado entre los no creyentes por causa de nuestro pésimo testimonio. Romanos 2:24 dice eso. Entonces, amados hermanos y hermanas, por eso es que el apóstol Pablo nos anima a que para ganar las batallas espirituales, como soldados de Cristo, debemos de mantenernos libres de todo aquello que contamine nuestra alma, ¿sí? Y entonces nos mantengamos glorificando el nombre del Señor. Entonces, y todo eso movido, ¿por qué? Por la certeza que tenemos de que hoy somos salvos, esperando el día de la glorificación. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo nos anima a vestirnos del yelmo, para que así entonces, vislumbrando ese día maravilloso de la glorificación, nos mantengamos sobrios, firmes y esforzándonos para no dejarnos contaminar con los dardos engañosos que el enemigo nos envía en la guerra espiritual. ¿Sí? Entonces, el apóstol Pablo nos está hablando de mantenernos con el yelmo a través de la sobriedad. Pero también menciona un segundo punto, ahí en el versículo 6 de 1 Tesalonicenses 5. Ahí en ese versículo el apóstol Pablo dice de la siguiente manera: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos. Sino velemos. Ya vimos el seamos sobrios que está ahí también. Pero él dice, sino velemos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo con que velemos? Está diciendo, hermanos, que la certeza que tengo yo de ser salvo el día de hoy me tiene que llevar a mantenerme en una actitud de estar despierto, atento, en alerta y vigilante para poder ver cuando el enemigo se acerca e intenta instalar sus argumentos engañosos en mi mente. De eso está hablando el apóstol Pablo. Entonces, velar quiere decir que vamos a estar despiertos, que vamos a estar atentos a ver cómo se mueve el enemigo. Por eso es que el apóstol Pedro lo dice ahí en su primera carta, que nosotros debemos de estar atentos y velando. ¿Por qué? Porque el enemigo anda como un león rugiente alrededor buscando a quien devorar. ¿Sí? Entonces, por eso el apóstol Pablo es congruente con esto, porque el apóstol Pablo nos está diciendo, hay que mantenerse despiertos, hay que mantenerse velando, hay que mantenerse atentos, hay que mantenerse en alerta y vigilantes. ¿Por qué? Porque, hermanos, un soldado en una guerra puede estar muy bien equipado, con buenas armas de defensa, con buenas armas de ataque, pero si se duerme, tiene problemas. Si se duerme tiene problemas. ¿Por qué? Porque ni siquiera se va a percatar cuando el enemigo llegue y lo hiera, por muy bien armado que esté. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, el hecho de poner el yelmo es el hecho de estar pendiente, estar alerta. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo que no duerme. Él siempre anda buscando cómo devorarnos, cómo destruirnos. Entonces el apóstol Pablo dice, hay que estar pendientes, no hay que dormirnos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en cualquier momento que nos dormimos, aunque estemos bien vestidos y revestidos del resto de armas, definitivamente no vamos a tener éxito. ¿Por qué? Porque el enemigo nos va a herir. ¿Sí? Entonces, por eso es que el apóstol Pablo nos anima a que la certeza que tenemos hoy en nuestro corazón de que ya somos salvos, nos debe de llevar ¿a qué? A estar alerta y vigilantes. ¿Para qué? Para poder observar en primera instancia
las argucias del enemigo y no ser sorprendido con el hecho de que ya en mi mente han sido instalados muchos argumentos que me van a llevar a no tener un buen testimonio de lo salvo que el día de hoy soy. Entonces eso es lo que habla el apóstol Pablo. El apóstol Pablo entonces está hablando, hermanos, de actitud, el hecho de entonces estar pendiente. Entonces un cristiano que tiene bien puesto el yelmo de la salvación estará bien despierto y expectante, ¿sí? Para ver cómo el enemigo se mueve alrededor de manera engañosa, ¿sí? Él va a estar pendiente para ver cómo el enemigo se maneja de manera engañosa para poder endulzar la mente de él con sus argumentos engañosos. Eso es lo que quiere el enemigo. Quiere llegar con argumentos engañosos y endulzar nuestra mente. Pero entonces por eso el apóstol Pablo dice, si tienes bien puesto el yelmo de la salvación, entonces vas a ser una persona muy prudente, que vela, que está al pendiente, expectante de ver cómo el enemigo se mueve para que no te sorprenda. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces de esa manera ganamos las batallas, hermanos. Porque al percatarnos de los movimientos del enemigo, tendremos tiempo suficiente para reaccionar y así repeler todos sus ataques. Pero si nosotros no estamos expectantes, si no estamos velando, entonces el enemigo nos sorprenderá. Entonces, hermanos, la esperanza de salvación protege nuestra alma. Protege nuestra alma a través de ¿qué? A través de ser sobrios y estar velando. Entonces, así como la cabeza es el centro de operaciones, como lo decía en la introducción de nuestro cuerpo, así también el centro de operaciones de nuestro ser es el alma. Y por eso es que entonces, con la certeza de la salvación que tenemos hoy, tenemos suficiente argumento para poder pararnos firmes y no dejar que nuestra mente sea intoxicada con doctrinas falsas, y tampoco debemos de dejar de velar para ver cómo el enemigo se mueve. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo ilustra a través de la figura del yelmo lo que la salvación significa para nosotros. Entonces, por eso es que siempre debemos de recordar que somos salvos. Y tenemos que estar 100% seguros de que somos salvos. Primer paso. Segundo paso, esa seguridad de que hoy soy salvo me lleva a esperar un día de glorificación. Pero mientras ese día de glorificación llega, yo el día de hoy tengo que asegurarme de no dejarme contaminar con algo que pueda agraviar mi estado de salvación. Y cuando digo agraviar el estado de salvación, no estoy diciendo que la salvación se pierde, sino que va a agraviar mi estado de salvación, va a afectar mi testimonio y yo no voy a poder llevar la luz de Cristo hacia a otras personas para que ellos también puedan ser salvos. ¿Sí? Entonces, esa es la primera respuesta. La segunda respuesta es, ¿verdad?, a la pregunta de que ¿por qué el apóstol Pablo ilustra la salvación como un yelmo que protege la cabeza? Es porque, hermanos, la esperanza de salvación nos lleva a ocuparnos de esa salvación con temor y temblor. Ahí en Filipenses 2, capítulo 12, perdón, capítulo 12, 2, versículo 12. Capítulo 2, versículo 12. Filipenses 2:12 dice así: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Cuando el apóstol Pablo habla del yelmo de la salvación, también está hablando del hecho de que la certeza de esa salvación que tenemos hoy, o sea, la esperanza de esa salvación, nos debe de ocupar en nuestra salvación, en esa salvación con temor y temblor.
Es decir, la esperanza de la salvación o la certeza de la salvación que yo tengo hoy, con glorificación a futuro, me debe de llevar a ocuparme de esa salvación con un temor intenso e irracional y con un carácter enfermizo, ¿sí? Hacia todas aquellas propuestas engañosas que ataquen mi condición de salvo. ¿Por qué utilicé esos términos? Porque yo le dije que iba a explicar otros términos. Y déjeme decirle que el apóstol Pablo ahí en Filipenses está utilizando dos palabras, la palabra temor y temblor. Pues la palabra temor, que dice el apóstol Pablo, es la palabra phobos, que es de donde viene nuestra palabra fobia. Recordemos que la palabra fobia significa temor intenso e irracional de carácter enfermizo hacia una persona, cosa o situación. Entonces, de manera tal que, por ejemplo, alguien que tiene fobia al agua, no se va a bañar. ¿Por qué? Porque le tiene un terror al agua, ¿sí? Por esa vía. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí es que cuando nosotros estamos 100% seguros de que hoy somos salvos, ¿sí? Esa certeza de la salvación nos debe de llevar a ocuparnos de esa salvación con un temor intenso e irracional. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con eso? Intenso e irracional hacia todo aquello que atente en contra de esa salvación, de ese estado de salvación. Es decir, el apóstol Pablo lo que está diciendo es, tenemos que tener tanto cuidado del estado de la salvación, de la certeza, como estamos seguros de ser salvos, tenemos que estar tan seguros y tenemos que proteger tanto esa salvación que nosotros tengamos un temor intenso e irracional hacia todo aquello que me lleva a afectar ese estado. Es decir, si yo le tengo, en otras palabras, lo que está diciendo el apóstol Pablo es, tenemos que tenerle fobia al pecado. Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque el pecado atenta, ¿sí? Atenta contra ese estado de salvación. No estoy diciendo que la salvación se pierde, lo que estoy diciendo es que la salvación que yo tengo hoy, también yo la puedo transmitir a los demás a través de mi testimonio primeramente y a través de la evangelización, que es lo que vamos a ver el próximo domingo. Pero si el día de hoy entonces yo no me aseguro de proteger tanto mi salvación, entonces yo voy a haber comprometido el testimonio que yo tengo de cristiano. Yo recuerdo que hace unos años yo estuve en Honduras en una compañía que yo trabajaba y estábamos en la implementación de un proyecto y había una compañera que le tenía fobia a la oscuridad. Ella no podía estar en la oscuridad. Y una persona que tiene fobia, hermanos, en realidad actúa de una manera irracional ante eso, ante la amenaza. Entonces esta compañera le tenía fobia, primero que todavía le tiene, fobia a la oscuridad. Y entonces estábamos en la oficina, pero para llegar a donde estaban los carros después de salir de trabajar, normalmente salíamos de noche, había más o menos como unos 15 metros que teníamos que caminar en un pasillo. El pasillo estaba iluminado, pero el switch que encendía esas luces estaba en la oficina. Entonces, como sabíamos que ella tenía fobia a la oscuridad, lo que hacíamos era que dejábamos que ella caminara, ¿verdad? Porque teníamos que dejar las luces apagadas. Dejábamos que ella caminara por el pasillo, llegara al carro y cuando ya estaba en el carro, entonces apagábamos las luces, ¿sí? Y ya nosotros salíamos, ¿verdad? Para llegar a donde ella estaba. Pues un día yo me descuidé y ella iba caminando como a unos 10 metros, quizá ya iba. Y yo vine y salí, fui el último en salir y apagué la luz. Hermano, solo fue apagando la luz y en términos de 2 segundos esa mujer estaba a la par mía y estaba temblando. Y estaba a la par mía porque ahí donde yo estaba todavía había luz. Entonces,
recorrió 10 metros, como les digo, en 2 segundos. Así, con esa desesperación y ese pavor, ella corrió y se paró a la par mía. Yo le dije, ¿qué te pasa? Y ella me dijo, es que yo le tengo fobia a la oscuridad. Me dijo, tú lo sabes muy bien. Entonces a mí se me había olvidado. ¿Por qué ella reaccionó así? Reaccionó de una manera irracional. Cualquier otra persona hubiera estado tranquila, hubiera caminado y hubiera llegado al carro, pero cuando se tiene fobia, se reacciona así. Pues eso es lo que está describiendo el apóstol Pablo. Esa es la fobia que tenemos que tener en contra de todo aquello que atenta contra nuestro estado de salvación. Es decir, esa es la fobia que tenemos que tener en contra del pecado. Por eso es que no podemos estar cómodos con el pecado. Y por eso es que aquí vuelvo a tocar el tema de la hipergracia, que es una aberración diabólica que hace que nosotros nos acomodemos con el pecado y que no busquemos cómo dejarlo de lado para seguir creciendo a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, cuando el apóstol Pablo está hablando de ocuparnos con fobia de nuestra salvación, está hablando de que todo aquello que atente contra ese estado de salvación nos debe de hacer temblar, ¿sí? Nos debe de hacer temblar, nos debe de hacer sacudirnos. ¿Para qué? Para quitarnos de esa situación y poder salir a espacios libres y estar cómodos sin pecar. De eso está hablando el apóstol Pablo. Por eso entonces el apóstol Pablo dice, eso te va a proteger. ¿De qué te va a proteger? De estar viviendo una vida que no agrada al Señor. Por eso entonces el yelmo de la salvación es importante, porque debemos de recordar que ya somos salvos y que esos salvos y que el ser salvos nos lleva a tener compromisos serios con la santidad. Entonces, teniendo una actitud de fobia hacia el pecado, entonces nuestra alma está protegida, nuestro testimonio está firme y listos para poder ir a evangelizar a los demás. Entonces, la esperanza, hermanos, de la consumación de nuestra salvación en el día de la glorificación y la certeza de que hoy somos salvos debe de llevarnos a ser en extremo cuidadosos, ¿sí?, de esa preciosa salvación que ahora nosotros ostentamos y que recibimos como un regalo valioso del Señor. Es decir, hermanos, que si nosotros valoramos la salvación como lo que es, entonces eso nos va a impulsar a ocuparnos en ella, en ella con fobia, espantando. Y cuando digo espantando es quitándonos de encima todo aquello que nos lleve a pecar. Entonces el valor incalculable, hermanos, que le damos a la salvación nos debe impulsar a darle importancia suprema a esa salvación. Es decir, hermanos, que cuando nosotros le damos importancia a esa salvación, porque estamos seguros de que ya somos salvos el día de hoy, entonces nos va a llevar primeramente a darle importancia suprema en nuestra vida al cuidado de esa salvación. ¿Sí? Como decíamos ahí en Filipenses 4:12, que la esperanza de la salvación, hermanos, lo debemos de recibir como yelmo, lo debemos de vestir como yelmo, y eso nos va a llevar a ocuparnos de la salvación de una manera especial, ¿sí? De una manera especial. Es decir, entonces que nosotros vamos a ocuparnos de esa salvación, como dije, de manera irracional. Entonces, hermanos, ¿por qué? Porque nosotros los cristianos, aquellos que tenemos bien puesto el casco de la salvación, cada día, pero cada momento de cada día, recuerda su condición de salvo. Y en cada circunstancia, favorable o desfavorable, recuerda que es cristiano. En cada momento de tentación o de paz, recuerda que es cristiano. Es decir, no se trata simplemente de cumplir ritos como la mente religiosa, sino de ser el cristiano en donde quiera que andemos. Entonces, por eso el apóstol Pablo nos dice que nos coloquemos el yelmo de la salvación, porque eso nos va a llevar a ser muy celosos de la condición de salvos
y nos va a llevar a proteger nuestra cabecita para que no entren ahí argumentos engañosos del enemigo. Es decir, que no va a dejar de caer en una vida religiosa, que solamente se asegura de cumplir con el rito de ir a la iglesia, cantar, alabar, leer Biblia, escuchar la predicación, y al salir de ahí, nada pasa. Tampoco se va a guiar conforme a los rudimentos de este mundo, sino que se va a guiar conforme a las enseñanzas establecidas por la sociedad, sino que le va a dar más importancia a lo establecido en la palabra del Señor. Tampoco va a aceptar con facilidad cualquier argumento engañoso como verdad, sino que al contrario, lo va a desechar. Entonces, para ser vencedores, hermanos, en la guerra espiritual, el apóstol Pablo nos anima a ponernos ese yelmo que nos va a proteger. Nos va a proteger, como vimos, a través de mantenernos sobrios, a través de mantenernos velando, pero también nos va a proteger teniendo fobia hacia todo aquello que atenta contra nuestro estado de salvación. Entonces, también el apóstol Pablo, cuando habla acerca de usar el yelmo, está hablando, hermanos, de que esa certeza de la salvación que nosotros tenemos el día de hoy nos debe de llevar a desconfiar de todo, excepto de lo que está escrito en la palabra del Señor. ¿Sí? ¿Por qué? El Señor es el que produce en nosotros el querer como el hacer a través de su palabra. Entonces, amados hermanos, lo que está establecido en la palabra del Señor debe ser nuestra guía. Es decir, que entonces la esperanza de esa salvación, la certeza de que hoy somos salvos, nos debe impulsar a ser tan celosos que vamos a tener cuidado de esa salvación, siendo desconfiados de todos los argumentos que recibimos que no vengan conforme a la palabra del Señor. Es decir, vamos a recibir todos los argumentos, pero los vamos a filtrar a la luz de la palabra para saber si están conforme a la Biblia o no. Porque eso entonces nos va a ayudar ¿a qué? A estar protegidos de nuestra alma, que es lo que hace el yelmo, ¿sí? Por eso entonces es que el apóstol Pablo lo utiliza. ¿Por qué? Porque esa desconfianza, hermanos, es protección. Esa desconfianza es protección. Es decir, si alguien viene con un su argumento maravilloso, como por ejemplo el argumento de la mentira, que yo lo estuve tocando el día miércoles, porque lamentablemente muchos cristianos ven a la mentira como algo trivial, no algo que no tiene ningún efecto. Yo les decía el miércoles, el padre de mentira es el diablo. Y nosotros no podemos estarnos justificando en la mentira. Entonces, si alguien viene con un su argumento dulce para endulzar nuestra mente, que nos lleve a mentir, ¿verdad? Mira, es que si mentiste vas a ganar unos 10,000 quetzales y te los vas a ganar en 2 minutos. Entonces, si viene con esas ideas a endulzarnos, entonces esa propuesta, ese argumento lo tengo que filtrar a la luz de la Biblia para ver si es cierto o no, si es correcto o no para mí. Y como se trata de mentira, entonces la Biblia viene y lo tumba y me dice, es mentira, no sirve. Entonces ahí es donde tengo que tener fobia a ese argumento. ¿Sí? Ahí es donde lo tengo que rechazar. Entonces, así como el ejemplo que yo les decía de esta compañera que salió corriendo despavorida, así debemos de salir corriendo despavoridos de esa propuesta. ¿Para qué? Para que ese argumento no llegue a nuestras vidas y se instale ahí y lo adoptemos como costumbre. Entonces, de eso se trata. Se trata entonces de desconfiar de todo aquello que no venga de la Biblia. Pero que no venga de la correcta interpretación de la Biblia, porque muchos tuercen las escrituras para darle forma a sus ideas, ¿verdad? Y eso definitivamente confunde, pero por eso es que nosotros debemos de buscar la correcta interpretación a la luz de la palabra con la guía del Espíritu Santo. Entonces, debemos de ser desconfiados y debemos de ser muy meticulosos con todos los argumentos que llegan a nuestra vida, ¿sí? Sintiéndonos cómodos y tranquilos solo cuando estos argumentos han sido filtrados a la luz de la palabra y salen exitosos.
Es decir, el ejemplo de la mentira. No importa cómo me disfracen la mentira. Mentirita blanca, mentirita verde, mentirita amarilla, mentirita pequeña, mentira grande, lo que sea. Es mentira. No pasa el filtro de la Biblia. Por lo tanto, entonces yo no me puedo sentir tranquilo con eso y lo tengo que desechar. Entonces, eso nos va a llevar también a reconocer que nosotros necesitamos de la palabra del Señor para que esa palabra produzca en nosotros el querer como el hacer conforme a la voluntad del Señor y nos mantengamos firmes en ella. Entonces, el cristiano que tiene puesto el yelmo de la salvación, hermanos, hace que la certeza de la salvación que tenemos nos lleve a ser muy cuidadosos y muy desconfiados de todo aquello que no viene de la Biblia. Y entonces hay que filtrarlo. Hay que filtrarlo. Lo filtra a la luz de la palabra. ¿Para qué? Para no verse comprometido con el pecado. Entonces, la esperanza, o sea, la certeza de esa salvación, hermanos, también nos va a impulsar a la obediencia. Es decir, la esperanza, o sea, la certeza que yo tengo de ser salvo hoy, con la promesa de redención y de glorificación en el futuro, me va a impulsar, me va a llevar a ser obediente a la palabra del Señor. Porque el ser obediente a la palabra del Señor es la mejor manera de tener cuidado de mi salvación. Sí. Es decir, no es una obediencia parcial, es una obediencia total. No es una obediencia selectiva, que este mandamiento sí, este no, este me gusta, este no me gusta, como lo mirábamos el día miércoles. No es así. La obediencia a la palabra del Señor es una obediencia completa, porque a través de ella nosotros demostramos ese temor intenso e irracional o esa fobia que le tenemos al pecado. ¿Sí? A través de la obediencia. Entonces, es la obediencia constante e imparcial, hermanos, la herramienta que el Señor nos ha dado para cuidar en temor reverente de la salvación valiosa que hemos tenido. Que Él nos ha dado, perdón. Entonces, ¿alguien pueda tener dudas de si la salvación se pierde o no? Eso ya lo hemos visto varias veces que no se pierde. Pero por eso les decía anteriormente que se trata de dañar nuestra condición de buenos cristianos. Entonces, hermanos, la obediencia, o sea, la certeza de la salvación nos lleva a la obediencia y la obediencia nos lleva a crecer. Nos lleva a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, el usar el casco de la salvación, hermanos, es clave. Es clave. Porque si usamos bien el casco de la salvación, el yelmo de la salvación, no nos vamos a dormir. No vamos a tener una vida religiosa. No vamos a ser de aquellos cristianos que obedecen a conveniencia y desechan lo que no les conviene, aunque venga de la palabra de Dios. Vamos a ser cristianos que nos vamos a recordar todos los días que somos cristianos. Que en cualquier situación que estemos, somos cristianos. No importa si estamos en medio de la tentación, en medio de gente perversa, nos vamos a recordar que somos cristianos. Y no vamos a ser cristianos de domingo, cristianos de lunes, cristianos de miércoles, vamos a ser cristianos 24/7. Y de eso se trata, de proteger nuestra alma. Entonces, cuando nosotros nos ponemos el casco de la salvación, desarrollamos una mente centrada en Dios y también una mente que reconoce a Dios como su autoridad suprema, como lo hemos visto los días miércoles. También una mente renovada que no hace diferencia entre lo secular y lo cristiano. También desarrollamos una mente que no es centrada o controlada por la manera de pensar del primer Adán, sino del postrer Adán. Y es una mente que nos lleva a imitar el carácter de Cristo en su conducta, porque se mueven principios celestiales.
pues depende de las palabras y de las lecciones del Padre. Entonces, hermanos y hermanas, el cristiano que usa bien el yelmo de la salvación, usa la obediencia para bloquear todo argumento engañoso del enemigo. Entonces, la esperanza de la salvación, y cuando digo la esperanza de la salvación, es la certeza de que somos salvos hoy, con la esperanza de redención futura. Es una arma que defiende nuestra alma de ser contaminada con argumentos perversos que nos llevan a vivir honrando al Señor. Y que esos argumentos perversos lo que quieren es desestabilizarnos y llevarnos a un modo de vida en el cual no seamos estorbo al enemigo. Así es. Al enemigo le interesa que no seamos estorbo. ¿Cuándo le somos estorbo al enemigo? Cuando nosotros nos mantenemos en camino de rectitud, no dejando contaminarnos con ideas intoxicantes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él sabe que nuestro testimonio es poderoso y con ese testimonio vamos y hacemos brillar la luz de Cristo en los demás. Y esa luz que brilla, de seguro va a iluminar a alguien. Y si ilumina a alguien, ya cuando nosotros lo evangelizamos, la palabra del Señor llega al corazón y la persona entrega su vida a Cristo. Después de que el Espíritu Santo lo convence de pecado. El Señor nunca dejó ángeles para ir a predicar. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. Dejó seres humanos, pero seres humanos bien protegidos. Cuando digo protegidos es que se mantienen sobrios, velando cómo se mueve el enemigo, que le tienen fobia al pecado, que tienen desconfianza en todo aquello que no venga de la Biblia y lo filtran a la luz de la palabra y toman la obediencia como su herramienta excelente para glorificar el nombre del Señor y para mantenerse ocupados en su salvación con temor y temblor. Oremos. Bendito eres, Señor, Dios Todopoderoso, Rey del universo. Gracias por tu palabra que nos anima a ponernos este casco de la salvación, Señor, que no es más que asegurarnos que la certeza de la salvación que tenemos el día de hoy nos lleve a vivir como los salvos que somos, santos hijos de Dios, caminando hacia la redención eterna. Bendito sea tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.